En el corazón de Argentina se encuentra San Luis, una tierra de paisajes serenos y profunda historia. Pero bajo su tranquila superficie, un escalofriante secreto permanece. En un cementerio colonial olvidado, la línea entre los vivos y los muertos se desvanece. Aquí, antiguas lápidas sellan un terror que una vez paralizó a toda una comunidad. Las tumbas fueron alteradas, selladas apresuradamente, como si fuera por pánico. Rituales de protección, cruces, ajo, insinuaban un temor a que los muertos regresaran. La gente creía en vampiros, criaturas de la noche que han acechado San Luis desde entonces. La evidencia dejada atrás es tan cruda como horrorosa. Arqueólogos e historiadores descubrieron tumbas de finales del siglo XVIII con esqueletos atravesados por estacas de madera. No fue un accidente, sino un acto deliberado. Estacas clavadas al corazón, fijando a los muertos a su tumba. ¿Fue miedo al vampiro? ¿Superstición traída por colonos europeos? ¿O una respuesta desesperada a la enfermedad? Hoy, desenterramos la historia del cementerio de San Luis y enfrentamos el misterio de los vampiros coloniales. Para entender el terror que se apoderó de San Luis, tenemos que viajar en el tiempo. El mundo del colono del siglo XVIII estaba iluminado por la fe, pero ensombrecido por supersticiones profundas. Los colonos trajeron consigo miedos ancestrales y creencias arraigadas en la cultura europea. La fe católica era la base, pero junto a ella persistían supersticiones y relatos de espíritus inquietos. El diablo y los revenants no eran metáforas, sino amenazas reales. Europa vivió epidemias de vampiros, con cuerpos exhumados y pánico masivo. Así, las semillas del pánico vampírico en San Luis fueron importadas de la imaginación europea. La vida en el San Luis colonial era una lucha constante por sobrevivir. Era un puesto remoto en los límites del Imperio Español, donde el aislamiento y el miedo a la muerte eran cotidianos. La muerte ocurría en el hogar, rodeada de familiares que preparaban el cuerpo y velaban al difunto. Fenómenos naturales, como la hinchazón o el líquido post-mortem, se interpretaban como señales siniestras. Un cadáver que no se descomponía era visto como impío, y la comunidad sentía el deber de intervenir. Clavar una estaca en el corazón era un acto de defensa, purificación y exorcismo, nacido de la fusión de fe, miedo e ignorancia. Así, el cementerio de San Luis se convirtió en un campo de batalla contra los no muertos. La historia del cementerio de San Luis permaneció enterrada durante siglos, una leyenda local ignorada por la historia oficial. Todo cambió cuando arqueólogos comenzaron a excavar la necrópolis colonial. Esperaban tumbas sencillas, pero hallaron escenas de violencia ritualizada, esqueletos contorsionados, estacas de madera atravesando costillas y vértebras. Tumba tras tumba, el patrón se repetía, datando de un periodo de ansiedad social entre 1760 y 1820. Las estacas, de maderas locales, eran clavadas con fuerza brutal. Los arqueólogos no solo desenterraron huesos, sino los miedos más profundos de una comunidad. Los investigadores reconstruyeron los escalofriantes pasos del ritual antivampiros en San Luis. Los difuntos no eran elegidos al azar. Las sospechas recaían sobre aquellos que morían súbita o misteriosamente. Una vez que se sospechaba de un cuerpo, la comunidad actuaba rápidamente, exhumando la tumba, a menudo por la noche.
Un pequeño grupo, liderado por un anciano, abría el ataúd, buscando señales como hinchazón o sangre en la boca, descomposición natural malinterpretada como prueba de vampirismo. El clímax, una estaca afilada clavada en el pecho, el sonido resonando en la noche. A veces, la boca se rellenaba con ajo o piedras como una seguridad adicional. La tumba se rellenaba rápidamente, sin oraciones, solo un intento desesperado de restaurar la seguridad. Estos actos dejaron atrás huesos rotos, tierra perturbada y estacas de madera, cicatrices físicas del miedo colectivo. La evidencia arqueológica es un registro silencioso de la lucha de una comunidad con lo desconocido. En San Luis, la línea entre lo natural y lo sobrenatural era aterradoramente delgada. La ciencia moderna revela al verdadero culpable detrás del pánico vampírico, la enfermedad. En el siglo XVIII, enfermedades como la tuberculosis asolaban a las familias, causando síntomas, piel pálida, sangre en los labios, que reflejaban las leyendas de vampiros. Cuando un miembro de la familia moría y otros pronto enfermaban, parecía que los muertos estaban depredando a los vivos. Hoy, reconocemos esto como contagio, no como algo sobrenatural. La catalepsia, una condición rara, podía hacer que alguien pareciera muerto, solo para revivir en su ataúd, alimentando cuentos de no muertos. La descomposición era malinterpretada. Hinchazón, fluidos en la boca y dientes expuestos eran vistos como signos de vampirismo. Los aterrorizados colonos confundieron la descomposición natural con evidencia de monstruos. Lo que ellos veían como sobrenatural era simplemente la biología en acción. El vampiro era un símbolo de la amenaza invisible de la enfermedad. El verdadero horror era la ignorancia, no los no muertos. El análisis forense despoja el mito, revelando una historia de miedo y malentendidos. Cuerpos preservados por la adiposira parecían intocados por el tiempo, convenciendo a los colonos de fuerzas sobrenaturales. La violencia de la estaca, costillas destrozadas, ataúdes rotos, muestra la profundidad de su terror. Las estacas fueron elegidas por su fuerza, no por su simbolismo, destinadas a inmovilizar una amenaza percibida. Estacar era un intento desesperado y equivocado de control de enfermedades, arraigado en creencias primitivas sobre el contagio. Se pensaba que destruir el corazón detendría la propagación de la enfermedad. La evidencia apunta no a vampiros, sino a una tragedia de ignorancia y miedo. Las víctimas sufrieron dos veces, primero por la enfermedad, luego por el terror de su propia comunidad. Las estacas son monumentos al poder del miedo y a los límites de la comprensión. En San Luis, el verdadero enemigo era lo desconocido. La leyenda de San Luis perdura, alimentada tanto por la arqueología como por el folclore. El descubrimiento de tumbas con estacas transformó el mito en historia documentada, incrustándola en la cultura local. Para muchos, el cuento del vampiro es más convincente que las explicaciones científicas. La historia se vuelve a contar como una advertencia, una parte de la herencia y una fuente de orgullo local. La tradición oral difumina las líneas entre vampiro, zombi y aparecido, creando un mito argentino único. Los cuerpos con estacas son prueba para algunos de que los monstruos alguna vez caminaron por su tierra. La leyenda inspira arte, literatura y debate, ciencia versus creencia. Para los creyentes, desestimar la historia es ignorar el terror ancestral. La tensión entre el hecho y el folclore mantiene viva la leyenda.
el eco de la estaca se niega a desvanecerse. Hoy, el cementerio de San Luis atrae a turistas oscuros que buscan un encuentro con lo macabro. Los tours nocturnos y la narración dramática han convertido el sitio en una experiencia inmersiva. El turismo trae beneficios económicos, pero también distorsiona la compleja historia, favoreciendo el mito del vampiro. La leyenda se amplifica en línea, extendiéndose mucho más allá de Argentina a través de las redes sociales y los canales paranormales. Cada recuento añade nuevas capas, convirtiendo la tragedia en folclore global. Los colonos estacados han logrado la inmortalidad digital. El cementerio es ahora un monumento a nuestra fascinación por lo desconocido. La ciencia explica la evidencia, pero el mito perdura. La leyenda persiste porque habla de nuestros miedos y curiosidades más profundos. En San Luis, historia y mito están entrelazados para siempre. Comenzamos nuestro viaje con una pregunta, atravesada por la punta afilada de una estaca de madera. ¿Eran los cuerpos estaqueados en el cementerio de San Luis vampiros reales o víctimas de la ignorancia y el miedo? La evidencia apunta a lo segundo: monstruos nacidos en la mente de una comunidad asediada. El verdadero horror era humano, no sobrenatural. Las estacas eran herramientas del miedo, no armas contra el mal, pero su terror era real y su creencia poderosa. La historia de San Luis nos recuerda que la creencia puede moldear la realidad y llevar a actos extraordinarios. Las estacas clavadas en los corazones de los difuntos en San Luis buscaban fijar el miedo a la tierra para siempre. Pero, irónicamente, su historia no descansa. Se eleva para atormentar nuestra conciencia moderna. La leyenda del vampiro perdura no por falta de ciencia, sino por su resonancia emocional. El mito ofreció un monstruo, una explicación y una solución brutal. El miedo puede suspender la moral y justificar medidas extremas. La sombra del cementerio de San Luis es un espejo oscuro para nuestra sociedad. El monstruo más grande que enfrentamos nace de nuestro propio terror. Al amanecer en la necrópolis de San Luis, las lápidas permanecen como testigos silenciosos de una historia de miedo y malentendidos. La lección final grabada en estas piedras es la humildad. Nos advierte contra juzgar el pasado con la arrogancia del presente. La historia de los vampiros de San Luis ha sobrevivido a quienes la crearon, convirtiéndose en parte historia, parte leyenda. No somos solo herederos de la historia, somos participantes activos en su renarración. La tierra ha reclamado sus secretos, pero la historia que cuenta nunca debe olvidarse. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.